Bueno, muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a una plática más de Héroes del Mar. Pues el día de hoy tenemos a Alex Águila, quien nos va a hablar sobre el proyecto Saguaro, Ballenas o Gas. Entonces, pues les voy a presentar quién es Alex, una breve reseña de él y posteriormente le damos la palabra. ¿Ok? Alex es oficial de proyectos por la justicia climática en Conexiones Climáticas AC y es egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental y es un innovador social y activista con más de 10 años de experiencia en el acompañamiento a comunidades en temas de gobernanza y democracias alternativas. Su trabajo se enfoca en integrar las voces de grupos vulnerados en la toma de decisiones con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad y atender la crisis climática. También ha liderado proyectos como la primera Asamblea Ciudadana Climática en México y ha trabajado con personas en barrios, gobiernos y organizaciones para diseñar e implementar mecanismos participativos que empoderen a las comunidades en la creación de políticas públicas inclusivas. Y actualmente participa en procesos de defensa del Golfo de California, como la campaña Ballenas o Gas. Ok, pues Alex es una persona muy experimentada en este ámbito. Espero aprovechen su conocimiento, háganle muchas preguntas y pues la sesión es tuya, Alex. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias también a ustedes, chicos, chicas, por estar aquí, por regalarnos esta hora de su viernes. Es un gusto conocerles. Me encantaría también conocer un poquito de ustedes. Si me ayudan en el chat poniendo de dónde son y qué es lo que más les gusta del mar, me encantaría ahí y ahí lo voy viendo, ¿no? Como bien decía Paul, pues hoy les vengo a hablar del proyecto Saguaro, que es un proyecto que pues hemos bautizado como Mataballenas y ahorita les voy a ir platicando por qué. Sin embargo, también es importante que antes de llegar directo al proyecto Saguaro, pues vayamos repasando algunos conceptos básicos para que podamos entender la amenaza en todas sus dimensiones que tiene este proyecto, ¿no? Entonces, me gustaría ver si alguien se anima a decirme qué saben sobre cambio climático, crisis climática o sobre el efecto invernadero, si han escuchado hablar de eso o no, si lo pueden, si se animan a contarme. A ver, A Helen. ver, qué hará ya el micrófono. Pues el cambio climático son aquellos cambios que surgen al planeta por las actividades naturales y antropogénicas y pues surgen diversos efectos pues en todo el ámbito y el efecto invernadero son aquellos gases que se quedan en la atmósfera y tienen como un efecto invernadero ya que unos gases se quedan en la Tierra y otros se irradian al espacio, pues, por así decirlo. Gracias, Kiara. Sí, efectivamente, ¿no? Por eso pongo ahí como esa imagen de un invernadero. Estos gases que vamos produciendo por estas actividades que bien dice Kiara, que son básicamente que han crecido mucho, ¿no? Desde la explosión industrial. Ahí hemos visto cómo han cambiado las temperaturas del planeta gracias a esto. Y pues es bien importante, no sé si han escuchado hablar también de cómo si la temperatura promedio del planeta sube por 1,5 grados centígrados, que podemos decir como, pues eso es bien poquito, ¿no? Pero si lo tomamos en cuenta como promedio en todo el mundo, es un montón. Y ese es el punto crítico de lo que podemos llegar para todavía salvarnos, por así decirlo, ¿no? Porque es muy importante la temperatura para regular muchos de los procesos del planeta. Y en esta gráfica vamos viendo cómo ha empezado a aumentar desde esa época que les decía, ¿no? Y si se fijan, pues tal vez de 1980 85 para acá, pues el cambio ha sido como muy, muy, muy exponencial, ¿no? Cómo va aumentando cada vez más rápido y cada vez más fuerte. Muchas gracias por tu presentación, Raúl. No se les olvide, chicos y chicas, contarme qué es lo que más les gusta del mar y dónde viven. Y hagan de cuenta que justamente para llegar a estos 1,5 grados centígrados, como bien decía Kiara, pues hay emisiones, ¿no? Entonces, imagínense, voy a poner este videíto de cómo para llegar hasta esos 1,5 grados centígrados, tenemos, hagan de cuenta, esta cubeta que estoy poniendo en la proyección, ¿no? Lo que podríamos alcanzar o lo que podríamos ir llenando
para no llegar a ese punto tan crítico. Entonces vamos viendo cómo nos hemos ido gastando esta cantidad de emisiones y además lo podemos ver separado por la Unión Europea, por Estados Unidos, China, India o el resto del mundo, ¿no? Entonces, si se fijan, al 2020, porque esta cubeta no está actualizada, al 2020 ya habíamos llegado a el 92%, es decir, que aquí solo queda el 8% del presupuesto de carbón que podemos gastar para no llegar hasta esta temperatura tan crítica, ¿no? Entonces eso es ya pues bastante complejo y delicado. Y esto sucede, como bien decía también su compañera, porque tiene que ver en la gran mayoría por actividades humanas o antropogénicas. Si bien es cierto que ha habido muchos cambios a lo largo de la vida del planeta en cuanto a las temperaturas. Ninguno ha sido tan abrupto como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Los cambios naturales, que lamentablemente hay mucha ciencia pagada que se dedica a buscar contradecir la narrativa del cambio y la crisis climática y decir como no, es un efecto natural, no somos nosotros y nosotras como seres humanos, sino que es algo, es un proceso del planeta, ¿no? Pero no hay nada más falso que esto y esto es nada más una contranarrativa a la defensa de la crisis climática y que tiene que ver mucho con los intereses industriales y empresariales para decir que no están contaminando tanto, ¿no? Pero la verdad y la única realidad es que esto se debe también mayormente a los combustibles fósiles, ¿no? Porque la actividad humana, recordemos que para todas las actividades necesitamos energía, ¿no? Entonces, al estar utilizando estos combustibles fósiles, se emite muchos gases de efecto invernadero, el más conocido es el dióxido de carbono, y aquí vemos, ¿no? En este pequeño slide del cómo el 89% de todo lo que hemos emitido de dióxido de carbono significan o provienen de la quema de carbón, gas y petróleo, que son los tres principales combustibles, todos ellos fósiles, ¿no? Todos vienen desde esta parte de cómo se fue fosilizando la materia orgánica en nuestro planeta y entonces cuando quemamos este combustible, pues emite este gas, perdón, de efecto invernadero. Entonces, si van teniendo dudas, no duden en levantar su mano. Muchas gracias a todos y todas que siguen por acá participando, ¿no? Que es muy importante conocer qué es lo que más les gusta. Y bueno, dentro de esta industria de la energía fósil, vamos a limitarnos nosotros y nosotras esta noche nada más a hablar del gas, porque es la amenaza directa. Entonces, si se fijan aquí en el 2023, están las 7 compañías a nivel mundial que más generan gas en el mundo. Y vemos que en el número 7 era la Comisión Federal de Electricidad, aquí la CFE, ¿no? Que se encarga de llevar la luz eléctrica y no solo de llevarla, sino también de generarla. Y la generan con diferentes formas, ¿no? Y muchas de ellas es por medio de gas fósil, que tal vez ustedes lo han escuchado llamar como gas natural. ¿A alguien le suena esto de... ¿Han escuchado el gas natural? Tal vez solo asientan con su cabeza si han escuchado hablar de él. Y la verdad es que el gas natural es tan natural como el petróleo o tan natural como es el carbón, ¿no? Es nada más un apellido que le han puesto para hacernos creer que es un gas amable, ¿no? Le llaman ahora para la transición energética, un combustible de transición, es decir, que contamina menos que el petróleo, que contamina menos que otra cosa, pero se acaba de liberar un estudio el año pasado donde ya está comprobado que el gas es incluso más contaminante que el carbón, es decir, que las minas de carbón que se utilizan para quemar en algunas plantas. Y esto es por todo el proceso de extracción y transportación y quema del gas. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Y nada más aquí en México, pues la CFE es el responsable del 17% de las emisiones que tenemos en todo el país. Y además ese número se repite curiosamente que el 17, ¿no? La CFE contamina 17 veces por encima de las normas de salud. No sé si ustedes sepan, pero la Secretaría de Salud en México tiene los límites permisibles de contaminación para muchas cosas, ¿no? Entonces es como si tú vas a descargar, por ejemplo,
agua de un proceso industrial, una fábrica, e incluso un hotel o un complejo residencial que va a tirar el agua a un río, al mar, a cualquier cuerpo de agua, tiene que cumplir con los parámetros normativos. Es decir, la Secretaría de Salud dice, puedes tener tanto cantidad de contaminantes en lo que emites. Y lo mismo sucede para las emisiones de gases o al aire, ¿no? A la atmósfera. Entonces, lamentablemente, estas emisiones que están hasta 17 veces por encima de la norma generan un grave problema en México, que es el cáncer. Yo vivo en La Paz, Baja California Sur, creo que no se los dije, perdón, pero precisamente aquí somos un circuito cerrado energético, es decir, que no estamos conectados ni conectadas a toda la red nacional de plantas de generación de energía y dependemos aquí de algunas plantas de combustóleo y de gas y lamentablemente tenemos unos índices de cáncer sumamente elevados y sobre todo en las colonias que están más cercanas a estas plantas y a donde hemos podido determinar que por las corrientes de aire llega más todos estos contaminantes. Y lamentablemente son partes de la ciudad más precarias, más vulneradas, donde ni siquiera hay pavimento. Entonces, cuando no hay pavimento, también se levanta la tierra y eso también es un contaminante. Entonces, si lo vamos cruzando y vamos acumulando, pues es una zona bastante afectada por esto, ¿no? Entonces, hasta aquí en el tema de energía, cambio climático, lo que les conté muy a grandes rasgos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, nadie. Me gustan acá sus respuestas, ¿no? Viendo que les gusta la belleza de los animales, del paisaje, les gusta la biodiversidad. Eh, a ver, Roberto, dime. Yo quisiera saber cuáles son los métodos de extracción de ese gas. Ahorita vamos a entrar a eso, Roberto. Justamente es una de las siguientes diapositivas, pero es una muy buena pregunta porque es un grave problema. Entonces, bueno, pues si les gusta la biodiversidad de las ballenas, los animales, pues debo decirles que pues todos nosotros y nosotras que estamos en el Golfo de México, estamos ante una amenaza tremenda de perder a nuestras ballenas, tanto a las que viven aquí, porque hay una gran población, sobre todo de ballenas de aleta, por ejemplo, que viven aquí en el Golfo, aquí nacen, aquí crecen, se reproducen y mueren, pero también seguramente muchos y muchas de ustedes saben que existe una ruta migratoria donde vienen las ballenas de lugares tan lejanos como Canadá o Alaska y vienen aquí a descansar, a dar a luz, a que sus crías vayan creciendo y se fortalezcan y puedan regresar a esas zonas del norte donde hay más alimento, pero bueno, el Golfo es una zona de descanso primordial para muchas especies de ballena, la azul, la jorobada, la gris y bueno, hay varias, ¿no? Entonces, respondiendo a la duda que tenía Roberto, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo del gas natural, no? Nosotros lo ponemos ahí tachado porque es importante quitarle este apellido. Es un combustible fósil como el carbón y como el petróleo, justo como yo les decía que es más eficiente que el carbón, es decir, se necesita una menor cantidad de gas para producir la misma cantidad de energía que requeriría el carbón. Y por esa razón nos quieren vender como si esto fuera un combustible limpio, pero no lo es, no lo es. Y sobre todo esto pasa porque este gas fósil está compuesto por varios gases. Sin embargo, el 90% de este es metano. ¿Alguien ha escuchado aquí hablar del metano y el rol que juega en el efecto invernadero? ¿Alguien conoce eso? ¿Que me pueda decir? Bueno, y si lo conocen, no se animan a decirlo, pero precisamente el gas metano es más de 20 veces dañino para el efecto invernadero que lo es el dióxido de carbono. Es decir, que una sola molécula de gas metano equivale a muchas más de dióxido de carbono, ¿no? Y ya si lo analizamos en todo el ciclo de vida en la atmósfera, por 20 años llega a ser hasta 88 veces más dañino que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces es muy importante saber que es uno de los efectos
o de los gases, perdón, más críticos para producir este efecto, ¿no? Y bueno, como vemos ahí en esta ilustración del dinosaurio, seguramente muchos y muchas de ustedes, no sé si en vivo o en fotos o videos han visto estas torres, ¿no? De quema de gas. Y el fracking es el método de extracción favorito para obtener este gas, Roberto. Entonces, si vamos viendo qué es lo que sucede, imaginemos que el cuerpo del dinosaurio es la parte baja del suelo. Lo que hacen es meter eh, líquido, bueno, principalmente agua, pero con unos corrosivos, líquidos sólidos. Entonces, hace una solución que prácticamente ablanda y rompe la piedra, el suelo con la presión que se va generando, ¿no? Hacia abajo. Entonces, imagínense lo tóxico y contaminante que tiene que ser este líquido, esta fórmula, este cóctel, para que vaya destruyendo el subsuelo. Y entonces, además, esa agua no queda ahí abajo, ¿no? Sería terrible que quede abajo, pero es más terrible porque regresa contaminada, ya no se puede aprovechar porque viene ya justamente llena de tóxicos, entonces es un agua que se tiene que, supuestamente la tratan, ¿no? Etcétera, pero la verdad es que termina siendo regresada a nuestros ecosistemas y esta agua termina por hacer un daño tremendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen es, en lugar de utilizar mayormente, como en el petróleo, estas perforadoras, aquí hay que alcanzar otras profundidades y de trabajar en otros suelos, entonces se utiliza esta fórmula tóxica que es terrible, ¿no? Entonces, eso es malísimo porque además está ligado ya con terremotos, zonas donde antes no se registraban terremotos. Ahora hay evidencia y una correlación, es decir, que ya se puede ligar el uso del fracking en ciertos territorios para decir están sucediendo terremotos porque pues el suelo está cambiando, ¿no? Cambia la presión que tenemos en el suelo al estar extrayendo el gas, que es lo que va sosteniendo ahí todo, ¿no? Entonces, no es un combustible que tengamos que usar o que busquemos como una alternativa para esta transición, para suplir al petróleo, ¿no? Aquí está lo que les decía de cómo va cambiando, ¿no? El potencial de efecto invernadero para el metano en comparación con el dióxido de carbono. Yo les decía 88, pero es 87, me equivoqué por uno. Entonces, pues es realmente un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la industria del gas, no todo el gas se utiliza, no todo el gas se quema. El gas siempre tiene fugas, o la infraestructura de gas, ¿no? Ya sean las mismas plantas, ahorita vamos a ver un video, ya sean los gasoductos, que son los grandes ductos por los cuales se va transportando el gas, siempre termina por fugarse, ¿no? Entonces eso es bastante alarmante. Y además, al ser un precursor de ozono, es decir, que este gas, al entrar en contacto con los rayos del sol, se descompone su molécula y se genera el ozono, y el ozono es un grave riesgo para la salud, especialmente para mamás embarazadas. Por eso ponemos esta ilustración, porque realmente son, digamos, la población más vulnerable cuando están respirando este tipo de partículas, ¿no? Además, se produce material particulado, que es básicamente polvos tóxicos, óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre y los COPS, que son los compuestos orgánicos volátiles. Todos ellos son muy, muy, muy malos para la salud, tienen impactos muy fuertes, eso ya está completamente estudiado y comprobado, además de también ser cancerígenos, ¿no? Y entonces, si ya escuchamos eh, justamente de qué van estos problemas con el gas, vamos ahora pasando al tema de la infraestructura del gas, es decir, desde que se extrae, se transporta y luego se trabaja o se procesa, cómo afecta a los ecosistemas, ¿no? De entrada aquí es importante, digo, creo que todos y todas conocemos el Golfo de California, ya que vivimos, habitamos en ciudades colindantes con él. Entonces es importante entender cómo son las rutas de algunas de las ballenas que tenemos aquí en el Golfo, ¿no? Ahí vemos cómo las azules, las jorobadas,
las grises. Bueno, aquí no están las grises del lado del Golfo, están del lado del Pacífico, pero también llegan algunas. Pues están completamente relacionadas con todo el litoral, ¿no? Y el problema justamente con estas plantas, porque tenemos varias, no solamente es la amenaza de saguaro, sino que ya existe una infraestructura gasífera fuerte en nuestra región, pues desde que lo extraen, como bien les decía, hasta el momento en que se está procesando, genera varios impactos. Hay una contaminación muy fuerte de aire, una contaminación muy fuerte en el agua, con barcos. No voy a entrar en mucho detalle del tema de los barcos ahorita, pero justamente interfieren, ¿no?, con las rutas migratorias de todos los mamíferos marinos. Entonces, ahora sí, ya hablamos un poquito de todo esto para llegar a Saguaro. ¿Les quedó alguna duda de lo que estuve platicándoles ahorita? Por ahora nada, muy bien. Entonces vamos a hablar de este proyecto. Es un solo proyecto dividido en dos. Uno es el gasoducto Sierra Madre y el otro es la planta de gas natural licuado en Puerto Libertad. Por aquí leí que había alguien de Puerto Libertad, entonces creo que para que ponga ahí más atención, ¿no? Mili, por acá vi que estabas por allá. Y Kiara, tú también. Pero bueno, este problema no es nada más para quienes viven en Puerto Libertad, pero yo sí les invitaría a poner mayor interés y atención a lo que todo esto puede pasar, ¿no? Y lo está impulsando una empresa que se llama México Pacific. Es importante que sepamos quiénes son quienes amenazan a nuestros ecosistemas, y en este caso es una empresa eh, estadounidense con capital norteamericano, con diferentes socios, ¿no? Hay diferentes capitales que le están metiendo dinero ahí, pero la empresa como tal, así se llama, ¿no? México Pacific. Si ustedes la googlean, ahí la van a poder ver, e incluso van a ver una serie de mentiras en unos videos de cómo quieren decir que van a ayudar a Puerto Libertad y a la comunidad. Esta empresa, sabemos de primera mano que está destinando recursos para visitar las comunidades y venir a decirles y contarles cómo van a generar empleos y van a cambiarles la vida y van a ayudarles, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar y les voy a demostrar por qué todo esto es mentira. Entonces, ahora sí, regresando al proyecto, este gas pretenden llevarlo desde Texas, es decir, es gas norteamericano, ni siquiera es que deje alguna derrama, ¿no? Por extracción o lo que sea en México. ¿Y qué sucede? En Texas, en la cuenca pérmica, están generando demasiado gas, porque ahí extraen gas y extraen petróleo, y cuando sacas petróleo también hay gas. Entonces es un subproducto, ¿no? Entonces es como, vienen las dos cosas, me interesa el petróleo, no sé qué le hago al gas, y muchas veces lo queman y ahora están intentando venderlo y venderlo y venderlo, ¿no? Lamentablemente en México dependemos mucho del gas. El 90% del gas que usamos en nuestro país proviene de Estados Unidos, pues bueno, tenemos una codependencia ahí compleja, ¿no? Y además, por algunos tratados, la Comisión Federal de Electricidad está obligada a comprarle mucha cantidad de gas a Estados Unidos. Entonces esta es una de las salidas que ven para lograr cumplir con estos acuerdos. Pero si se fijan, como bien les decía, el gas llega hasta Puerto Libertad, pasando por Chihuahua y por Sonora, por 800 kilómetros de gasoducto. Un gasoducto que mide 1.2 metros. Si alguien tiene una hermana o un hermano de unos 8 años, más o menos eso es lo que podría caber ahí parada o parado dentro del gasoducto, ¿no? Entonces imagínense un tubo que va atravesando la sierra, las comunidades. Son alrededor de, si mal no recuerdo, 15 municipios los que atraviesa para llegar hasta allá a donde están sus compañeras, ¿no? Y luego, en esta planta de gas natural, lo que se pretende es hacer un proceso de liquefacción, ahorita les voy a platicar qué es eso, y después sacarlo por unos megabuques hacia Asia. Entonces, ni siquiera es para utilizar el gas aquí en México. Entonces, si nos ponemos así como todavía jugándole al abogado del diablo y decir, bueno, pero es que en lugar de petróleo podríamos usar gas y sería un poco menos contaminante. Ahí hay una discusión, pero aquí no la hay porque todo el gas se estaría yendo a mercados asiáticos. Nada se queda aquí en México. Y si se fijan, como ya vimos las rutas en la otra slide,
pues se contrapone con las rutas de las ballenas, ¿no? Entonces, imagínense el problema. Justamente aquí es lo que les decía, ¿no? Para que puedan dimensionar cómo se ve un gasoducto, imagínense este tubo, ¿no? Atravesando por todos lados, donde podría caber ahí alguna de sus hermanas o hermanos, ¿no? Y hablando de la megaplanta de gas natural licuado, la licuefacción, tal vez yo me acuerdo que de niño a mí me daba mucha risa escuchar que el gas licuado, así se llamaba la empresa de gas que surtía en mi casa cuando vivía con mi papá, y yo decía como, qué raro, ¿no? Me imaginaba como un licuado de plátano o algo así, pero el gas licuado es el gas que pasa por un proceso que se llama licuefacción. Entonces, cuando sale a través del fracking el gas, pues eso es gas, viaja por el gasoducto y sigue siendo gas. Sin embargo, para poderlo transportar en camiones o en barcos, no se puede transportar por gas porque es demasiado el volumen que abarca y eso no lo vuelve sencillo ni rentable económicamente. Entonces, lo que hay que hacer es licuarlo y eso significa pasarlo a un estado líquido. Entonces, eso es lo que estaría haciendo esta planta, que mediría 400 hectáreas. Imagínense si han visto alguna vez alguna foto o conocen el Estadio Azteca, es más o menos 70 veces toda la superficie que abarca el Estadio Azteca, ¿no? O sea, 400 hectáreas son un montón, pero un montón. Entonces, en esta planta, ¿qué estaría sucediendo? Se estarían quemando 24 horas al día, 7 días a la semana, gas. Estaría emitiéndose un ruido insoportable, es ensordecedor. Hay un estudio que nos dice que alcanza hasta 50 kilómetros dentro de la costa el ruido que podría emitirse de estas plantas, ¿no? Y además siempre hay un riesgo de explosiones. Lamentablemente, si ustedes buscan en Google explosión, planta, gas, van a encontrar varios casos alrededor del mundo porque esta es una industria, no es 100% segura. Hay muchos casos. Pemex y CFE son de las grandes compañías que más tienen accidentes industriales, donde han muerto muchas personas lamentablemente y muchas otras resultan heridas de estar trabajando en este tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, imagínense eh, qué se sentirá para una comunidad como Puerto Libertad, que no es tan grande, que llegue este monstruo y lo tengan al lado y les esté haciendo la pinza, porque además tienen la otra infraestructura que ya está, ¿no? Del otro lado de la playa, y esta estaría del otro. Entonces, a donde volteen estarían viendo estas monstruosidades, ¿no? Y solamente esta planta emitiría 83 megatoneladas de dióxido de carbono al año, es decir, la misma contaminación que emiten dos países europeos juntos, que son Portugal y Suecia. Entonces, imagínense la cantidad de contaminación que es esto, emitir lo mismo que dos países juntos. Esto es realmente escandaloso, esto no ayuda a que México cumpla con ninguna de las metas para justamente no aportar tanto dióxido de carbono y no llegar a este 1,5 grados de incremento en la temperatura media de la Tierra, ¿no? Y llegando a uno de los problemas también muy fuertes, que sé que después lo van a ver con Lorena, que también es parte de la coalición Ballenas o Gas, se los voy adelantando, ¿no? Para transportar el gas hacia Asia, se tienen que usar este tipo de barcos que miden 300 metros de largo. Es un montón, 300 metros de largo. Imagínense 12 ballenas azules, que son las más grandes, formadas una detrás de la otra. Es así, es una locura, ¿no? Entonces, sin entrar en muchos detalles, porque eso ya lo podrán ver con Lorena, pues hay un daño tremendo a las ballenas por ruidos, por colisiones y también por los derrames que puede haber de combustible, de aceites, etcétera, ¿no? Ahí dicen en el slide cómo van fugando contaminantes todo el tiempo. Y muy lamentablemente, y algo que les puede interesar mucho a quienes vivimos en estas comunidades costeras, es imposible que la pesca conviva con este tipo de barcos y de infraestructura. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, recapitulando todo esto, la ruta atravesaría donde está la crianza de las ballenas.
Las colisiones, es decir, los atropellamientos, si queremos decirlo en términos muy burdos, se convertirían en la causa número uno de muerte de las ballenas en el Golfo de California y el ruido también terminaría por desplazarlos de su hábitat. Con Lorena van a entender por qué el ruido es uno de los principales efectos también dañinos después de las colisiones. Y bueno, quiero que veamos un videíto. Esto se tomó con una cámara infrarroja, es decir, que podemos ver cosas que no se ven con el ojo humano a simple vista, ¿no? Esta es una planta, acabo de olvidar dónde está, esto no se preocupen, no le tengan tanto atención. Y justamente ahí se va viendo cómo se pueden observar las emisiones de gases, ¿no? Esto, digamos, como que a simple vista estaría como no se ve nada, sin embargo, ahorita vamos a ver algunas mejores, ¿no? Estos son algunas instalaciones en Estados Unidos, entonces fíjense cómo se ve esto, ¿no? Donde al simple ojo humano no lo vemos, sin embargo, las plantas, como generan mucha presión dentro del proceso industrial del gas, llega un momento en que dicen, ya no puedo estar procesando tanto gas, incluso ya no lo puedo quemar, lo tengo que liberar. Entonces, estas fugas no es porque los equipos no estén funcionando bien o porque no estén bien diseñados. Este tipo de fugas que estamos viendo son intencionadas. La industria lo hace porque lo tiene que hacer o básicamente va a explotar la planta. Entonces es una forma de estarlo sacando, ¿no? Entonces si se fijan, si están poniendo atención al video, de repente es como la imagen la vemos de día y luego la vemos con la cámara infrarroja y cambia un montón, ¿no? Ahí a simple vista pareciera que no hay nada, pero podemos ver con este tipo de cámaras que realmente hay un montón de emisiones, ¿no? Podemos ver acá también cómo la flama, ¿no? La flama se usa para quemar, pero si se fijan en esta otra negra no tiene una flama y solo es una emisión, ¿no? Como 2 horas. Es una locura, justamente. Vamos viendo otra de las plantas. Yo les voy a pasar esta presentación con Paul para que puedan revisar los links y lo puedan ver después con más calma, pero es realmente alarmante, ¿no? Ahí lo vemos de día y al mismo tiempo con la cámara FIR está pasando toda esta emisión, ¿no? Entonces es demasiada la contaminación que podemos ver. A mí me voló la cabeza vean la rapidez con la que sale eso, ¿no? Esto aquí al ojo y vean nada más cuando lo vemos con la cámara. Entonces, que no les cuenten ese choro, esa mentira, ¿no? Donde realmente aquí no pasa nada, es una industria muy segura, porque eso es lo que dicen, que que se va a construir con los máximos estándares de calidad para evitar contaminación. No hay una sola planta que tengamos registro, que realmente cumpla con todos los parámetros de no contaminar, porque como bien les decía, no es posible, no es rentable. Es decir, si realmente quisieran las empresas no hacer estas emisiones, no les sería negocio el tema del gas. Dime, Paul. Una preguntita relacionada al video que está muy interesante. Esas fugas que hacen programadas, ¿sabes cuánto tiempo duran aproximadamente? ¿Y qué tanto emiten a la atmósfera? Hay algunas que sí están inventariadas, es decir, que de repente, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Existe una normativa eh, que obliga a las industrias y las empresas sí decir cuánto es lo que están emitiendo. La verdad no tengo el dato, se los puedo buscar y se los paso. Y el tiempo de las emisiones va desde un par de horas hasta días, todo dependiendo justamente de cómo vaya el proceso, de cuánto gas están recibiendo. Es muy variado y depende también el tipo de planta, lo que estén haciendo, pero es realmente alarmante, ¿no? Pero sí cuenten con que les busco ahí el dato de todo esto. Y bueno, ahí lo vemos. Este es en Japón, por ejemplo. Japón también, que creemos a veces que es como una nación muy avanzada en cuanto a conciencia ambiental. La verdad es que Japón es una de las naciones que a pesar de lo pequeña que es, tiene mucho que ver en las emisiones del gas, porque como no pueden producirlo en su isla, financian muchos proyectos fuera de la misma para llevar energía, ¿no? Entonces, también es un país sumamente contaminante, ¿no? Sí, gracias. Con gusto, Paul.
Déjame pasar a la siguiente. Y ahora sí, me gustaría que alguien acá me diga si tiene algún familiar que se dedique a la pesca. Alguien de por aquí. Ok, Raúl, Kiara, Eduardo. ¿Quién más? Nada más. Ok, Ellen también. Hidra. Ok, pues varias personas aquí tienen algún familiar que se dedique a la pesca, ¿no? ¿Alguien se dedica al turismo? Por acá. Ok, Raúl, Ellen. Pues también, ¿no? Entonces, pues estas dos industrias son las que lamentablemente corren los mayores riesgos de ser impactadas de manera sumamente negativa, incluso con el riesgo de desaparecer. Nosotros y nosotras desde Conexiones Climáticas formamos parte de redes internacionales que están luchando contra la infraestructura del gas porque justamente crearían una zona de sacrificio. ¿Alguien ha escuchado hablar de este concepto que es una zona de sacrificio? ¿No? Muy bien, para que lo aprendan. Y no es muy difícil. Es muy sencillo. ¿Qué sucedería? Estamos viendo que el proyecto Saguaro y México Pacific quieren impulsar la extracción de gas en Texas, su transportación por el norte de México y después mandarlo a los mercados asiáticos a través del Golfo de California con estos barcos. Quiere decir que el Golfo de California se estaría convirtiendo en una zona de sacrificio. ¿Por qué? Porque justamente tendríamos que sacrificar a las ballenas, a los ecosistemas, a las economías locales, a la diversidad y a la capacidad que tiene el hábitat del Golfo, ¿no? Una de las zonas más ricas que hay en el mundo, completamente admirada y estudiada por un montón de biólogos y biólogas marinas de mucho renombre. Y eso es una zona de sacrificio, es decir, ¿con qué voy a acabar para poder hacer otra cosa, ¿no? En Tabasco, por ejemplo, que existe una industria fuertísima del tema del petróleo, pues allá tenemos zonas de sacrificio muy fuertes, ¿no? Para el tema petrolero. En Jalisco, por ejemplo, existe todo un corredor que se llama El Salto, donde están un montón de industrias y de fábricas, pero que tienen al río Santiago, uno de los más importantes de nuestro país, como uno de los más contaminados de México. El río Santiago es una zona de sacrificio. No queremos que el Golfo de California se vuelva una zona de sacrificio porque esto sería sumamente alarmante, ¿no? Y como les decía, pertenecemos a esta red o estas redes en contra del gas fósil y lamentablemente pues nos llegan historias terribles, ¿no? Y un pescador de Luisiana en Estados Unidos pues ahí lo dice, ¿no? No los quieres cerca de ti, te lo prometo. Eso lo dice Ray de pescador a pescador, ¿no? Y entonces por eso hicimos esta ilustración donde esa es la magnitud de los barcos. Entonces, ustedes que conocen esta industria o esta economía local de la pesca ribereña, del avistamiento de mamíferos, de turismo, ¿ustedes realmente se imaginan que podrían continuar trabajando las pangas de sus familiares o de ustedes al lado de estos monstruos? Sería prácticamente imposible que eso sucediera, ¿no? Y bueno, justamente cuáles son estas problemáticas, pues las fuentes de trabajo. La verdad es que la industria de la pesca ribereña se vería sumamente o directamente impactada, ¿no? No hay forma, realmente no hay forma de que estas dos convivan. Ya les enseñaba el tamaño de los barcos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar que podría ser igual? Y además generaría tanto ruido y otras situaciones como las colisiones que estaría matando las ballenas y entonces eso también sería un problema, ¿no? Porque quien se dedica a dar servicio de avistamiento de ballenas, pues ya no tendría ballenas para poder ir a visitarlas y a poder verlas, ¿no? Y además de arruinar los paisajes. Ustedes un día busquen una foto de La Paz, del malecón de La Paz y lo van a ver bien bonito, pero si le ponen foto CFE La Paz, van a ver cómo en el lado de la CFE, que está justamente a la vuelta del malecón, tenemos un montón de barcos estacionados que lo único que hacen es traer combustóleo, es decir, combustible para la planta eléctrica de aquí de La Paz, y arruina completamente nuestros paisajes, ¿no? Y lo que ya les decía, la magnitud, el tamaño de estos barcos metaneros es tan grande que simplemente con sus olas estarían interfiriendo con los ciclos de reproducción de pescados, de peces,
y de camarones, ¿no? Ray y otros compañeros de Luisiana decían que desde la llegada de esta infraestructura de gas a su puerto, bajó en un 80% la productividad camaronera que hay allá, ¿no? Entonces imagínense el problemón, ¿no? Y también podrían incluso las olas romper embarcaciones, ¿no? Hay datos o evidencia de cómo también esto podría suceder. Esa es la gran problemática del proyecto Saguaro, chicos, chicas. Por eso nos hemos organizado. Conexiones Climáticas es una de las más de 30 organizaciones que forman esta coalición Ballenas o Gas. Nos hemos centrado en el tema de las ballenas porque las ballenas son muy simpáticas. Cuando le hablamos a cualquier persona de que las ballenas están en peligro, es muy fácil captar su atención. Por eso se llama así la campaña. Pero si ustedes visitan ballenasogas.org van a poder encontrar toda la información que les acabo de contar sobre el proyecto Saguaro y algunas formas también de organizarnos, ¿no? No sé si alguien de ustedes llegó a ver hace unos 2 o 3 años en el mar Mediterráneo una orca que se hizo muy famosa, la orca Gladys, hundió unos yates. ¿Alguien vio ese caso? Raúl por ahí lo vio. Ah, pues buenísimo. Entonces aquí hicimos una sátira, ¿no? Un poco de tintes de broma, como si la orca Gladys le estuviera enseñando a las ballenas del Golfo de California cómo poder hundir los barcos metaneros para que no acaben con ellas, ¿no? Pero esto es nada más una invitación a organizarnos, porque si no nos organizamos, el proyecto Saguaro puede llegar. Esta inversión está más que anunciada. La presidenta del consorcio de México Pacific ya se tomó una foto con la presidenta Claudia Sheinbaum anunciando la llegada de 15,000 millones de dólares de inversión para este proyecto. El gobernador de Sonora, Durazo, es el mayor promotor de este proyecto, lo promueve en sus redes sociales, en sus viajes como gobernador habla de este proyecto como un proyecto insignia y que va a ayudar mucho, pero la verdad es que no es cierto. Creo que con lo que estamos viendo es más que claro y es más que evidente que si el proyecto Saguaro se echa a andar, no hay forma de sostener todo lo que dicen. Y antes de pasarte la palabra, Hugo, nada más contarles que esto también lo sabe el gobierno mexicano. El pasado noviembre hubo una reunión en Colombia, la COP, que es esta reunión de biodiversidad, donde estuvo presente la secretaria de la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y en video está esto evidenciado, donde ella dijo que si el proyecto Saguaro llegara a suceder, tendría que ser una elección que tendría que tomar el gobierno mexicano por sus ballenas, por su biodiversidad o este proyecto. Entonces, no estamos engañando a nadie, estamos trabajando de la mano con académicos y con académicas, con universidades que pueden sostener todo lo que estamos diciendo. El PRIMA, que es el programa de investigación de mamíferos marinos de Baja California Sur, aquí en la UAPS, es uno de los programas más reconocidos, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Está el doctor Jorge Urbán y la doctora Lorena Viloria, que son de las personas que más saben de ballenas en este planeta. Entonces, justamente con sus estudios estamos respaldando todo esto, ¿no? No crean que es una exageración nuestra, no es nada más porque estamos, o que nuestra alarma es sensacionalista o que no tenemos argumentos para estar tan asustados y asustadas como estamos, sino que realmente es una amenaza muy grande para ustedes que están en Puerto Libertad, para mí que estoy en La Paz, pero para muchas otras personas, no solamente en México, sino en todo el mundo, por todas las funciones reguladoras del cambio climático que tienen las ballenas. El 50% de los productos marinos que se venden en este país provienen del Golfo de California y estarían afectando directamente la pesca, ¿no? Entonces son muchas implicaciones las que tendría y por eso la invitación a organizarnos. Ahora sí, Hugo, te doy la palabra. Hola. Quería preguntar, ¿quién es la persona o quiénes se encargan de tomar la decisión de que entre el proyecto en Claro Puerto que sí. Libertad? Eh, la Semarnat, de la Semarnat se desprende una agencia que es la ASEA, es la Agencia de Seguridad Energética. Y esta, al tratarse, recordemos que todos los proyectos en México, dependiendo de qué tan grandes o las actividades que hacen, tienen que presentar una manifestación de impacto ambiental a la Semarnat.
Y la manifestación de impacto ambiental básicamente es un documento que dice cuáles son los riesgos, cómo estarías contaminando, pero qué vas a hacer para evitar esta contaminación y que los impactos sean muy catastróficos. En este caso, quien tiene que evaluar la manifestación de impacto ambiental es la ASEA. Este proyecto es muy viejo, no es nada nuevo. Y en 2006 ya se ingresó la primera manifestación de impacto ambiental a la ASEA. No para este proyecto, era uno parecido. No querían licuar el gas, querían hacer, era una planta regasificadora, le llaman, que era básicamente para cargar barcos con gas, etcétera, distinto. Y años posteriores, ahorita olvidé las fechas exactas, pero es desde el 2006 van sucediendo cosas y creo que fue en 2020 cuando se da, o 18 cuando la empresa dice, ¿sabes qué? Siempre no quiero regasificar, ahora quiero licuar. Pero de todos modos ya me evaluaste el proyecto, tú ya me diste una autorización y básicamente son los mismos fierros, es lo mismo de grande que va a estar, entonces no hay que hacer tanto barullo y solo dame un permiso. La CEA en ese momento dio ese permiso para decir, ok, no te preocupes, ya te habían dado el permiso de la mía de 2006, entonces tú cámbiale lo que tú quieras cambiarle, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos permisos ya están expedidos, ya incluso ya hubo trabajos de preparación. No sé si las compañeras que están en Puerto Libertad han pasado por un predio que ya está muy grande, que está cercado y que está preparado para hacer esta construcción, que ya está, digamos, como aplanado y listo para hacerlo ahí, porque esas obras ya se hicieron. Sin embargo, también sabemos porque hemos tenido interlocución con la Semarnat, hemos hecho diferentes cosas. No traje aquí unas fotos, se me pasó por completo, pero si buscan en Google Ballena Fest, hicimos un festival en el Zócalo de la Ciudad de México, justamente para llamar la atención de la presidencia, y entregamos más de 215,000 firmas en contra de este proyecto. Gracias a esto hemos ido también a las oficinas de la Semarnat a manifestarnos y a protestar, y gracias a esto hemos tenido algunas reuniones con la Semarnat y nos dicen que todavía hace falta un permiso y gracias a los resultados que ha tenido la campaña Ballenas o Gas, precisamente todavía ayer o antier sacó un comunicado, sacaron un tuit por ahí de la CEA, diciendo, no, la Semarnat, diciendo que era la CEA, como intentando lavarse las manos, y luego la CEA dijo, bueno, pero de todos modos también tenemos 5 procesos de demandas por las cuales no podemos construir. Entonces, por mucha fortuna, hay muchas luchas, no solamente es Ballenas o Gas, ha habido quienes también han interpuesto demandas contra este proyecto y gracias a eso también ahorita está parado. Pero la verdad es que es un tema de mucha voluntad, Hugo, desde la presidenta y que la Semarnat haga bien su trabajo, porque evaluando este proceso no hay forma de que lo puedan aprobar, ¿no? Y justamente si estamos logrando llamar la atención del gobierno es porque nos hemos organizado, ¿no? Como bien les decía, somos más de 30 organizaciones en la coalición. Se pueden hacer muchas cosas. Si ustedes entran a ballenasorgas.org pueden llegar a la sección de Organízate. Ahí hay materiales, hay una investigación también que es muy sencilla de entender, digamos que está hecha para que la podamos leer sin ser biólogos ni biólogas marinas y entenderle muy bien cuáles serían los daños a la fauna marina, al mar. Y hay una petición también que ahorita les voy a pasar el link y el código QR donde les digo que cuando entregamos eso fueron 215,000. Yo me quedé la última vez en 253,000, pero tenemos que seguir aumentando, ¿no? Y además estamos trabajando dos estrategias. Una con escuelas para que dentro de los salones de clase se hagan dibujos, poemas, canciones, y nos lo manden y todo eso lo estemos utilizando en diferentes momentos. Incluso ya hicimos una cuenta de Instagram que se llama Red de Escuelas Salvaballenas, donde se pueden ver ahí fotos que nos van llegando de diferentes lugares del país. Entonces, si ustedes por ahí tienen chance de vincular a alguna escuela para que podamos hacer algo así, les voy a pasar la información de cómo podemos hacerlo, ¿no? Este es el link para la petición, abas.org, diagonal ballenas o gas, ballenas o gas nada más. Es como una plataforma, a lo mejor están más familiarizados o familiarizadas con change.org, que son estas plataformas de peticiones ciudadanas. Si ustedes ahí se meten, si escanean el QR o si entran al link, van a poder dejar su firma y pues la invitación es que le pidan a todos sus amigos y amigas, compañeros,
familiares, que todas y todos firmen esta petición, ¿no? Y también les voy a pasar este documental, se acaba de estrenar apenas esta semana. Por ahí estuvo Jellyfish, se llama esta chica, estuvo en Puerto Libertad, estuvo por ahí levantando algunas tomas y por ahí entrevista a Claudia Campero, compañera también de acá de Conexiones Climáticas, dura casi una hora, entonces para que lo vean con calma, pero está muy interesante, entonces para que también les paso el link con Paul para que lo puedan visitar después, lo puedan ver con calma. Y pues básicamente es eso, ¿no? Por ahí está mi correo electrónico. Ahorita por acá, por el chat, les paso mi WhatsApp para que lo tengan de manera directa. Si nos quieren contactar, nos interesa muchísimo llegar hasta donde ustedes están. Tenemos muchos materiales que les podemos hacer llegar, podemos ver la forma de platicar con más personas que ustedes consideren pues pertinente hacerlo, ¿no? Podemos hacer otro Zoom, decir como, a ver, a lo mejor a más personas de Puerto Libertad tendrían que escuchar lo que acabas de platicar, Alex, entonces lo podemos gestionar, ¿no? Básicamente es eso lo que yo les quería venir a platicar y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de todo esto que estuvimos contando. Adelante, Roberto. Yo quisiera saber de todas las especies de ballenas, ¿cuál es la más afectada y cómo surge todo este proyecto? Son todas, bueno, a excepción de la gris, porque la gris va más por el litoral, se mueve más por las orillas, por así decirlo, ¿no? Pero la ballena azul, perdón, quise decir la jorobada, la ballena azul, la ballena gris y otras más, ¿no? La verdad es que yo no me la sé de memoria, pero si tú te metes precisamente a este documento que les dije que está ahí en ballenasogas.org, eso lo trabajamos con una organización que se llama Marea. Esta organización son chicas expertas, todas biólogas marinas, investigadoras. Entonces son expertas en todos los temas del mar. Y surge esta iniciativa, Roberto, porque nosotros tenemos ya tiempo trabajando en contra de los proyectos de gas, pero después de repente nos dimos cuenta que este desaguaro revivió, sale con esta empresa de México Pacific, empiezan a hacer mucho ruido en los sectores especializados en Estados Unidos de la industria del gas, y así es como nos damos cuenta. Y decidimos irnos contra Saguaro principalmente porque todavía no tienen el dinero, a pesar de que están presumiendo la inversión de 15,000 millones de dólares, todavía no lo tienen. En este momento están intentando levantar más financiamiento, pero no lo han logrado, ¿no? Entonces, en este momento el proyecto está pasando por serios problemas. Su mayor inversionista puso ya a la venta su parte, pero les digo, son varios, ¿no? Y por eso ahorita estamos redoblando esfuerzos. Si bien Saguaro la está pasando mal, no está muerto, no está cancelado, ni mucho menos. De hecho, van a llegar con más estrategias para revivirlo. Entonces, pues es eso, Roberto. La ballena azul será una de las grandes afectadas. La ballena de aleta, que es esta ballena que vive en nuestro golfo. Y por eso fue que decidimos vincular la iniciativa en contra de Saguaro con las ballenas, ¿no? Porque sabemos que pues llama mucho la atención y que son indispensables para todo el ecosistema.